Creo que vienen abrigados hoy, mis hermanos, pero déjenme decirles, en realidad pueden abrigarnos muchas cosas, pero lo que mejor nos puede abrigar para la vida es la palabra de Dios, mis hermanos. Nos puede dar sustento, fortaleza, paz, cuando lo necesitemos. Y eso, mis hermanos, es algo realmente valiosísimo. Um, Muchas personas en situaciones, en circunstancias difíciles, no tienen a qué asirse. Pero en la palabra de Dios, mis hermanos, tenemos preciosas y grandísimas promesas que el Señor nos ha dado y nos ha dejado para que vivamos en ellas y por ellas, mis hermanos. Y precisamente hoy es la segunda predicación de esta serie que se llama ah, Cinco promesas de Dios para tiempos difíciles. Y vamos a ver la primera promesa. La semana pasada yo les compartí a mis hermanos que debemos vivir en las promesas de Dios. Y a partir de hoy vamos a ver cinco promesas y hoy vamos a ver la primera promesa, mis hermanos. Y la primera promesa es esta. Allí está el título, mis hermanos. Dice, Dios está siempre conmigo. Dios está con nosotros, contigo y conmigo, mis hermanos. Dios está siempre con nosotros. Esa es la primera promesa que debemos entender y abrazar, comprender de la palabra de Dios, mis hermanos. Y quiero compartirles, pues, esta promesa, mis hermanos, y varios pasajes de la palabra de Dios acerca de esta promesa que Dios ha dado en su palabra. Y quiero, mis hermanos, que leamos este texto. Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel, se estaba despidiendo del pueblo y les da algunas indicaciones, le da instrucciones al pueblo de Israel. Pero le dicen mis hermanos aquí en el 31.8, Deuteronomio 31.8, ustedes lo tienen en su boletín, está en la pantalla, y es precisamente esta promesa. Moisés ya no iba a estar con el pueblo, pero Dios iba a continuar con el pueblo, como siempre había sido. Dios iba a continuar. Y es esta promesa para ti y para mí. Vamos a leerla, mis hermanos. Dice, el Señor irá delante de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, por lo tanto, no temas ni te acobardes. Es así, mis hermanos. Fíjense bien cómo está construida este versículo de la palabra de Dios. El Señor va a ir delante de ti, es decir, va a ir al frente y va a estar contigo y jamás, nunca te va a abandonar. Por esto, tú debes tener confianza, no debes tener miedo, porque el Señor siempre está contigo y jamás te va a abandonar. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor. Eres bueno y eres misericordioso. Gracias por tu cuidado fiel. Gracias, Señor, porque has sido bueno en gran manera con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra y estudiarla, Señor, de tal manera, de tal modo, que tu palabra trae a nuestras vidas sabiduría, pero también consuelo, guía, paz. Y Señor, no solo queremos aprender versículos, sino queremos que estos versículos formen parte de nuestras vidas. Queremos vivir tu palabra. Señor, queremos ser palabra viviente tuya. No solo queremos memorizar versículos, Señor, y aprender algunos cuantos, y que eso llene nuestra mente y nuestro conocimiento nada más. Queremos, Señor, comenzar a vivir en tu palabra y que tu palabra se encarne en nosotros, que nosotros podamos poner en práctica tu palabra constantemente. Señor, no sé la necesidad de mis hermanos hoy en esta mañana, pero sí te pido que tu palabra llene esa necesidad que tienen mis hermanos hoy. Te pido, mi Señor eterno, que cada pasaje que vamos a revisar hoy esté llenando las mentes, los corazones y las necesidades de mis hermanos. Y que cada pasaje se encarne en la vida de mis hermanos.
Señor, que tu palabra dé fortaleza y paz, que tu palabra, mi Señor eterno, dé esperanza y gozo. Te pido esto en Cristo Jesús. Gracias por estos momentos que nos dejas tener. Y te suplico en el precioso nombre de Cristo Jesús, que tú me unjas con tu santo y bendito Espíritu, y que yo pueda dar tu palabra a mis hermanos, que sea tu palabra, mi Señor, dada en el poder de tu Espíritu. Te lo pido en Cristo, nuestro buen Señor y Salvador. Gracias, Señor. Gracias porque tú has dejado tu palabra y tus promesas para que vivamos por ellas. Y son grandes, son fieles y son preciosas tus promesas. Gracias. Gracias en Cristo Jesús. Amén. La verdad, mis hermanos, necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas y necesitamos la palabra de Dios, mis hermanos, para que nos sostenga. Muchas veces atravesamos o podemos atravesar alguna circunstancia difícil y es precisamente ese momento, cuando atravesamos esa circunstancia difícil, cuando, mis hermanos, tú y yo, podemos tomar la palabra de Dios y apropiarnos del texto, de la palabra de Dios, del versículo bíblico y comenzarlo a vivir. Es una manera, mis hermanos, en que tú y yo podemos vivir. Podemos comenzar a vivir en fe y dar pasos de fe. Cuando vemos la palabra de Dios en una circunstancia, nos apropiamos de ese pasaje, mis hermanos, y entonces nosotros, tú y yo, podemos confiar en lo que dice el pasaje de la Biblia y podemos aplicar fe en la palabra de Dios. Lo cierto, mis hermanos, es que una de las circunstancias en nuestras vidas que traen dificultades o que traen a nuestras vidas, mis hermanos, problemas, a veces es el miedo. Podemos tener miedo, mis hermanos, a muchas cosas. La verdad, uno de nuestros mayores problemas es este. Tenemos miedo a diferentes circunstancias y a veces disfrazamos el miedo con todo tipo de cosas o bien tratamos de esconderlo. Pero en realidad el miedo nunca está lejos de nosotros. Algunas personas, mis hermanos, se asustan con algunas cosas. Me permití buscar en internet, mis hermanos, algunas cosas, una búsqueda rápida de internet y busqué miedo, mis hermanos, y encontré la palabra fobia. La palabra fobia quiere decir tener temor, mis hermanos. Y es un término antiguo, mis hermanos, que la palabra fobia, que si se lo ponemos a alguna otra palabra, nos dice o nos da la idea de tener miedo a alguna cosa. Por ejemplo, mis hermanos, encontré la palabra acrofobia. Seguramente algunos de ustedes saben, es miedo a las alturas. La acrofobia, y también la aquafobia es miedo al agua. Seguramente muchos niños tienen esto, mis hermanos, porque no les gusta bañarse. Pero tienen aquafobia, y muchos otros tienen agarofobia, es miedo a los lugares abiertos o al público. A lugares públicos y no pueden estar allí. Hay otros, mis hermanos, otro término que es antropofobia, que es miedo a las personas. Y la astrofobia, mis hermanos, es miedo al trueno y miedo a los rayos. A los rayos. En la semana hubo muchos truenos, mis hermanos, y rayos. Y muchas personas tienen miedo a esto. Estos son los de la letra A. Pero me busqué a otros, mis hermanos, de otras letras. Solamente esas las letras. Por ejemplo, mis hermanos, la batmofobia es miedo a las escaleras o a los lugares empinados. Eso se llama batmofobia. Y hay otro miedo, mis hermanos, es la claustrofobia, miedo a lugares cerrados, o la nictofobia es miedo a la oscuridad, o la numerofobia, mis hermanos, yo no sabía esto, pero dice, y está documentado, que es el miedo a los números, la numerofobia. Y hay algunos otros que tienen pirofobia, miedo al fuego, o la zoofobia, miedo a los animales. Hay muchas clases de miedo, mis hermanos, muchas clases de miedo. Sin embargo, mis hermanos, uno de nuestros mayores problemas, sí, efectivamente, es el miedo. Y hay otras clases de miedo, mis hermanos, que podemos tener. Quizás no tengas alguno de estos miedos que yo he mencionado, pero quizás tengas alguno de estos. Hay algunas personas que tienen miedo al futuro. Algunas personas tienen esto. Tienen miedo al futuro, mis hermanos. Tienen miedo de que siempre la situación en su familia estará igual, permanecerá bien. ¿Caminarán sus hijos con el Señor o no? ¿O se apartarán de Él?
Y algunos otros, mis hermanos, no saben lo que vendrá. Tienen miedo al futuro, lo que vendrá en los meses siguientes. ¿Qué pasará? Algunas personas tienen miedo a esta situación. Otras personas, mis hermanos, tienen miedo de perder personas, de perder a la gente, de perder a las personas. Algunos dicen, ¿me amará siempre mi esposo? ¿Me amará mi esposa? ¿Continuaré con esta relación? No sé qué podría hacer si yo perdiera a esta persona o si se muriera. ¿Qué pasará conmigo? ¿O tendré esta amistad tan valiosa durante los años siguientes? ¿Qué es lo que pasará? Algunas personas tienen este tipo de miedo. Y algunas otras más, mis hermanos, tienen miedo de perder bienes. No solo personas, de perder sus bienes. Alguno dirá, es que apenas logro llegar a fin de mes. ¿Podré conservar mi casa, pagar las cuentas? ¿Tendré suficiente para vivir? ¿Habrá dinero para que yo pueda sostener a mis hijos en sus estudios? Y algunas personas están ansiosas y tienen miedo por esta situación. Otros más tienen miedo de perder su posición social. He trabajado mucho, dicen, y ahora tengo una oportunidad. ¿La voy a tener o la perderé? ¿Ganaré esa oportunidad? Quizás algunos de mis hermanos tienen un secreto. Quizás alguien dice, tengo deudas, ¿lo sabrá alguien? O he hecho esto que no quiero que nadie se entere. Lo descubrirán. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué hablarán de mi persona? Algunos tienen miedo de esto, mis hermanos. Otros más tienen miedo del dolor físico, de estar enfermos. Estar enfermos, mis hermanos. El sufrimiento a veces supone dolor y algunas personas tienen dolor crónico y les dan miedo estas cosas. Y otros más tienen miedo del sufrimiento personal. Algunos otros más dicen, no estoy a gusto conmigo mismo, ni yo me soporto. Yo podría haber hecho esto, o debería haber realizado esta otra cosa, o habría de haber hecho esto, o no hice, o no soy, o fallé en esta situación, en esta circunstancia. Y saben, muchas personas están aprisionadas en una cárcel de miedo. La verdad, mis hermanos, muchas personas pueden tener miedo a diferentes situaciones. ¿Y saben lo que hace el miedo? Paraliza. Se queda uno sin hacer algo. Quizás alguien tiene que tomar una decisión importante en los días siguientes y no sabe qué hacer y tiene miedo, o tiene miedo de enfrentar a alguna persona, de hablar con alguien, de algún familiar o alguien del trabajo, porque tiene que hablar, porque la situación no va bien y tiene miedo. Y a veces se queda sin hablar, a veces se queda sin hacer algo. ¿Por qué? Porque finalmente dice, bueno, todo se va a arreglar. Pero las cosas no son así, mis hermanos, jamás se van a arreglar las cosas dándole tiempo. A veces hay que enfrentar a las personas y eso da miedo. O en tu trabajo puedes tener alguna situación. Mis hermanos, no somos los únicos, tú y yo, los que tenemos miedo. En la Biblia dice la palabra de Dios, mis hermanos, que todo lo que se ha escrito y que está allí, se ha escrito para nuestro ejemplo, para nuestra advertencia, para nuestra enseñanza. Todo lo que se ha escrito en la Biblia fue escrito para eso. Y la Biblia nos muestra a hombres de Dios, mujeres de Dios, mis hermanos, que son como tú y como yo, con pecados, con problemas, con fallas, con errores y también con miedos. Y muchas personas, mis hermanos, en la Biblia también tenían miedo. Dice la Escritura, mis hermanos, que en Romanos 8:15 el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Seguramente Timoteo necesitaba que le animaran. Estaba a cargo de una iglesia y de otras iglesias, mis hermanos, Timoteo en la región de Éfeso, en esa región. Y dice, mis hermanos, allí el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo diciéndole, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo.
En la versión 1960, esta palabra, mis hermanos, dice, no han sido, o ustedes no han recibido un espíritu de cobardía, o que los esclavice de nuevo al miedo. Dice, el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Dice, eso es lo que ustedes han recibido. Allí en Romanos 8:15, perdón, me equivoqué del versículo, pero es lo que dice, mis hermanos, no han recibido esto, sino ustedes han recibido el Espíritu de Dios que los adopta como hijos y les permite exclamar, Padre. La palabra Abba, mis hermanos, esta palabra no se refiere al grupo musical sueco, ¿verdad? La palabra Abba quiere decir papá, papito. Como cuando un niño le dice al padre, papá, o papi, o papito, con esa confianza. Primera de Timoteo, o segunda de Timoteo 1:7, mis hermanos, es el pasaje que les quería comentar hace un momento. Le escribe Pablo a Timoteo, le dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. En lugar de eso, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo le escribe a los romanos y también a Timoteo. Seguramente estaban en circunstancias difíciles. Y les escribe para animarlos. Déjenme decirles, muchas personas en la Biblia, personajes bíblicos, han tenido miedo también. Pero yo quiero que veamos el ejemplo de varios de ellos. Por ejemplo, mis hermanos, vamos a ver varios ejemplos bíblicos. Ahí tienen el ejemplo bíblico de Abraham. Abraham, mis hermanos, este hombre tenía miedo. ¿Tenía miedo de qué? Tenía bienes, tenía posesiones, tenía animales, tenía esclavos. Tenía muchas personas a su alrededor, pero no tenía un heredero. Y él temía la ausencia de un heredero. Señor, dice, todo esto que tengo, gracias que me lo has dado, pero ¿de quién va a ser? ¿Va a ser del mayordomo de mi casa? Este mayordomo que me sirve y me atiende, de todo, él va a ser el dueño cuando yo me vaya de aquí. Y entonces se hizo necesario que Dios le hablara a Abraham y le dice, tiempo después el Señor le habló en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo voy a protegerte y tu recompensa va a ser grande. Déjenme mostrarles otro ejemplo. Agar, mis hermanos, era una esclava egipcia. Atendía a la esposa de Abraham, a Sara, la atendía, mis hermanos, y luego, como tuvo un hijo con Abraham, que se llamaba Ismael, y luego le nació un hijo a Sara, que se llamaba el hijo de Abraham, mis hermanos, Isaac. Y entonces lo malveían y se burlaban del niño. Y entonces Sara dijo, ya no soporto a esta mujer, córrela. Dice la Biblia, mis hermanos, que a Abraham le pesó esto. Y Dios le habló en la noche, le dijo, no temas por esta mujer ni por el niño, yo los voy a cuidar. Y entonces llegó la mañana y los despidió. Iban andando por el desierto y les faltó el agua. Y entonces Agar tuvo miedo, mis hermanos, de ver morir a su hijo Ismael. Y se alejó unos pasos, lo dejó en la arena y ella se alejó. Y entonces se hizo necesario que Dios le hablara a esta mujer y le dijo, Dios escuchó al niño llorar, a Ismael, y desde el cielo el mensajero de Dios llamó a Agar y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño que está allí tirado. No tengas miedo. Yo voy a estar contigo y los voy a proteger. En otra ocasión, mis hermanos, los israelitas, cuando salieron de Egipto, salieron con sus pertenencias, mis hermanos, pero después el faraón decidió volverlos a capturar y esclavizarlos nuevamente. Y entonces los israelitas, mis hermanos, llegaron hasta el cruce del Mar Rojo, la península arábica. Allí estaban.
Y por detrás, mis hermanos, tenían al ejército egipcio, dispuestos a matarlos y esclavizarlos nuevamente. No había escapatoria. Por delante tenían el mar, por delante tenían al ejército egipcio. No había escapatoria. Entonces Dios le habló a Moisés, y Moisés a continuación le habló al pueblo de Israel y le dijo así: no tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan hoy sus posiciones, esténse quietos. Hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Porque a estos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. La historia es conocida, dice en la Escritura, mis hermanos, que Dios abrió el mar, sopló un fuerte viento, abrió el mar, los israelitas pasaron y después los egipcios persiguiéndoles. Pero los israelitas llegaron primero a la tierra del lado opuesto y entonces el mar se cerró. Y se cumplió bien lo que dijo Dios. Hoy los ven a estos egipcios, pues jamás volverán a verlos. Jamás. Es otro ejemplo, mis hermanos. Tenía miedo el pueblo de Israel y también David, el rey. Tuvo miedo por su vida en numerosas ocasiones. En numerosas ocasiones se escondió en cuevas, estaba perseguido. Y tuvo la oportunidad de escribir el Salmo 23. Y en particular en el versículo 4 dice, mis hermanos, aún si voy por valles tenebrosos o por valle de muerte, como dice la versión Reina Valera 60, dice, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Aun cuando pase por la situación más difícil, tú estás a mi lado, tú me reconfortas. Más adelante, Salomón, su hijo, mis hermanos, dudaba mucho de su capacidad para gobernar al pueblo. Tenía miedo. Era un pueblo duro. Salomón, mis hermanos, tenía problemas y no creía tener la capacidad de gobernar al pueblo de Israel. Entonces, David, antes de morir, le dice a Salomón, su hijo, quien iba a reinar en lugar de él, dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate. Quiero motivarte, pero tú debes esforzarte y debes poner manos a la obra. Debes hacer lo que esté en tu mano. No temas, no desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, va a estar contigo. No te va a dejar ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Encontramos también al profeta Jeremías. Jeremías era joven cuando Dios le llamó para ser profeta. Y Jeremías, mis hermanos, tenía miedo de decirle al pueblo lo que tenía que decirle, porque eran cosas duras. Y entonces Jeremías trata de excusarse y le dice a Dios, Señor, soy niño, no sé hablar, soy una persona joven, no me van a hacer caso y no sé hablar. Entonces se hizo necesario que Dios le dijera a Jeremías, no le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo, yo te protegeré, yo el Señor he hablado, yo voy a estar contigo. Si ustedes han visto estos pasajes, mis hermanos, todos tienen un común denominador. Yo voy a estar contigo. No tengas miedo. La gente de la Biblia, mis hermanos, tenía miedo, como tú y como yo. Y se hizo necesario que Dios les hablara en este sentido. ¿Estás angustiado? ¿Tienes alguna dificultad? No tengas miedo. Yo estoy contigo. Y déjenme decirles, si lo quieres anotar, ¿cuál es el antídoto para el miedo? El antídoto para el miedo es la promesa de la presencia de Dios. Anótalo, por favor. El antídoto para el miedo, para alguna situación difícil en la que tú te encuentres, el antídoto es la promesa de la presencia de Dios, de la reconfortadora presencia de Dios.
Dios a lo largo de la Biblia, mis hermanos, ha prometido su presencia con nosotros. Él ha prometido, mis hermanos, a estar con nosotros de manera constante. Dios ha prometido esto, mis hermanos. Dice, por ejemplo, el autor de los Hebreos, dice, mis hermanos, él mismo ha dicho, Dios mismo ha dicho, nunca te voy a dejar, jamás te voy a desamparar. De manera que tú y yo podemos decir de manera confiada, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Si Dios ha dicho, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. La verdad, mis hermanos, Dios está con nosotros, contigo y conmigo. Y eso incluye más del hecho de la omnipresencia divina. Dios tiene atributos, mis hermanos, y algunos de los atributos de Dios son que Él es omnipotente, es decir, todopoderoso, Él es omnisciente, todo lo sabe. Dios es santo, Dios es eterno, son algunos de los atributos de Dios. Pero otro de los atributos de Dios es la omnipresencia. ¿Qué quiere decir? Dios está en todo lugar. Pero déjame decirte algo más particular acerca de esto. Más allá de la omnipresencia de Dios, mis hermanos, de que Dios está en todas partes, Él ha prometido estar con nosotros, guardarnos en nuestras circunstancias de vida, estar presente a nuestro lado cuando nosotros tengamos alguna situación difícil o alguna crisis. La verdad, mis hermanos, en el sentido más fiel, Dios no está en nuestra presencia, sino que nosotros, tú y yo, estamos en la suya, en la presencia de Dios. David dijo, mis hermanos, en el Salmo 139, versículos 7 al 10, ¿a dónde, Señor, podré irme de tu espíritu? ¿A dónde podré alejarme de ti? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú, Señor. Y si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, allí también estás. Y si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. David, al escribir esto, mis hermanos, quería huir. Como tú o como yo en alguna circunstancia. Me quiero ir de este lugar, ya no quiero tener este problema, esta circunstancia. Quiero irme lejos. Y se da cuenta de algo. A donde vaya, Señor, tú estás conmigo. Tú vas conmigo a donde quiera que vaya. La verdad, mis hermanos, tenemos que entender que Dios ha dado el antídoto para el miedo en nuestras circunstancias difíciles. Esta fue también la experiencia de Jeremías. Jeremías había momentos que sentía la presencia de Dios cerca de él, pero quizás a veces sentía lejos. Y se hizo necesario que Dios le dijera a Jeremías, mis hermanos, allí en Jeremías 23, 23 y 24. ¿Lo podemos leer? Leámoslo, mis hermanos, dice, ¿soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Es como si dijera, el Dios nunca me va a encontrar aquí. Me puedo esconder en un lugar. Puedo esconderme, tratar de hacerlo y decir, el Señor jamás me va a encontrar en este lugar. Pero dice el pasaje, ¿acaso no soy yo el que lleno los cielos y la tierra? Todo lo que hay. Déjame decirte, nadie puede esconderse de Dios. Está en todas partes. Y para el creyente en Cristo, para el seguidor de Cristo Jesús, mis hermanos, la primera promesa que estamos estudiando hoy es esta, que Dios está con nosotros en cualquier lugar y de manera
personal. En un sentido especial, mis hermanos, Dios está de manera personal con cada uno de nosotros, con cada uno de sus hijos. Es como el amigo íntimo que se sienta con nosotros en un estadio lleno de desconocidos, que no conocemos a nadie, pero el que está a nuestro lado sí le conocemos y es el Señor. Mis hermanos, el Señor está con nosotros y Él puede ayudarnos en cualquiera de nuestras circunstancias, como dice Romanos 8:31. ¿Lo han aprendido, mis hermanos, a lo largo de estas semanas? Dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, Él es el que da la cara por mí. Es el que puede ayudarme en mis circunstancias de vida. La verdad, mis hermanos, Dios está más que dispuesto a ayudarnos. Cuando tú pases por momentos difíciles, o si los estás pasando en este momento, o si te pesa el corazón y estás cargado, tienes cargas allí, déjame decirte, Dios se acerca a ti. Y no importa si tú ves su obrar o no, no importa si ves su actuar o no. Es posible también que su proximidad, la proximidad de Dios, no te haga sentir nada diferente a lo habitual. Pero es la verdad, Dios está justo allí contigo, cuando peor se ponen las cosas. La verdad, mis hermanos, debemos recordar la Escritura. Salmo 34:18 dice, cercano está Dios, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Es decir, estás cargado, tienes alguna dificultad, alguna circunstancia difícil, Dios está cerca de ti y está más que dispuesto a salvarte y ayudarte. Él está más que dispuesto a esto. La verdad, mis hermanos, Dios está dispuesto a ayudarte contigo, a ti y a mí. Sin embargo, debemos reconocer dos cosas. Debemos reconocer dos cosas. La primera, mis hermanos, que Dios no está con todas las personas. Dios no está con todos. Quizás tú estás buscando la ayuda de Dios en alguna situación particular. Quizás estás buscando de Dios en tu dificultad, en la circunstancia de vida que tú estás viviendo. Pues déjame decirte que tú tienes que entender que Dios no está con todos. Puede estar contigo, pero tienes que cumplir las condiciones de Dios. Si quieres que Dios te ayude, si quieres que Dios esté contigo en tu circunstancia difícil, debes entender esto, que Dios no está con los orgullosos, en primer lugar. Dios no está con los orgullosos. La verdad, mis hermanos, todos los problemas humanos importantes empiezan con el orgullo. Lo que hizo que Adán y Eva salieran del huerto del Edén fue el orgullo. La serpiente, mis hermanos, engañó a Eva. Y también Eva a Adán después. Y le dijo, mira, el día que comas de esto serán como dioses. Y la mujer vio el fruto, que era fruto agradable a los ojos y que se veía sabroso para darle una mordida. Fue el orgullo. Serán como dioses. Esta idea penetró profundamente en la mente de Eva y de Adán. Serán como dioses. Y eso fue, mis hermanos, el orgullo lo que lo sacó precisamente del huerto del Edén. Señor, mis hermanos, dice la Biblia, que da gracia a los humildes y se opone a los orgullosos. En la carta de Santiago. Y también en el Salmo 138, en el versículo 6 dice, el Señor es excelso, Él es grande. Y en su grandeza toma en cuenta a los humildes. Aquellos que le buscan, se acercan a Él. Y agrega el pasaje, pero mira de lejos a los
orgullosos. Si tú crees que no necesitas a Dios y piensas que puedes vivir por tu propia cuenta, Dios va a respetar tu decisión y se va a mantener alejado de ti. Hay orgullosos que piensan, mis hermanos, que Dios es solo para los débiles. Hay orgullosos que piensan, ¿para qué molestar a Dios si esto yo lo puedo hacer? Y cuando tú piensas esto, Dios da un paso atrás y puede observarte y dice, veremos cómo te va en la vida, veremos cómo sales de esto. ¿Sabes? Debes entenderlo bien. El orgullo repele a Dios. Dios se apresura a ayudar al humilde, pero se aleja de los orgullosos. Si quieres que Dios esté contigo, entonces debes quitar orgullo de tu vida. Debes estar dispuesto a buscarlo en tu necesidad, es más, en cualquier necesidad que tú tengas. Debes estar dispuesto a quitar orgullo de tu vida. Si quieres que las promesas de la presencia de Dios estén contigo. Por otro lado, mis hermanos, Dios tampoco está, la presencia de Dios tampoco está con aquellos que son mundanos, con los mundanos. Dios no está tampoco con los mundanos. ¿Qué quiere decir esto? Déjenme decirles lo que dice en Santiago 4:4. Dice la Escritura, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Lo que quiere decir es que el amor por el mundo, por las cosas que hay en el mundo y la filosofía del mundo, son contrarias al amor de Dios o al amor que uno puede tener para Dios. No pueden coexistir. No pueden coexistir, mis hermanos. O uno ama al mundo o uno ama a Dios. ¿Qué es el mundo? Para que quede más claro. Es un estilo de vida, es una filosofía de vida que aleja de Dios, que se opone a la voluntad de Dios y está contra Dios. Eso es el mundo. ¿Saben, mis hermanos, esta palabra mundo, hace algún tiempo, mis hermanos, era una palabra que cuando yo la leía en la Biblia me chocaba. Me chocaba, mis hermanos, esta palabra. Cuando yo la leía, me molestaba leerlo. Y entendí, mis hermanos, que se debía a mi naturaleza mundana, a mi carne. Por eso me chocaba esta palabra. Déjame decirte que si te choca esta palabra cuando la ves en la Biblia o lo que estoy diciendo ahora, es que tú también eres mundano. Pero es una actitud la que tienes que cambiar. Es de amar a Dios y las cosas de Dios y la voluntad de Dios en lugar de amar las cosas que se hacen en el mundo, que son contrarias a lo que Dios desea y su voluntad. Déjame decirte que todos nosotros, tú y yo, vivimos esta batalla. Estamos entre amar al mundo y amar a Dios. Vivimos en esta batalla y el mundo trata de arrastrarnos hacia abajo y Dios quiere sacarnos de él. Déjame preguntarte, ¿cuál es tu patrón de vida en estos asuntos? ¿Amas lo que ama el mundo? ¿Quieres lo que quiere el mundo? ¿La ambición? ¿Posesiones? No es que no sintamos la atracción del mundo, pero si tu objetivo es satisfacerte a ti mismo, si tu objetivo es ese, y solo tener tu placer, tu conveniencia, y obtener lo que tú quieres cuando te apetece, cuando tú lo deseas, déjame decirte, entonces eres mundano. Entonces lo eres. Cuando las actitudes y las características y las ambiciones que caracterizan al mundo también te caracterizan a ti, déjame decirte, no estás en buen lugar. Por muchos amigos que puedas tener,
Dios observa todas las cosas y quizás ve tu interés y tu preocupación por las cosas mundanas. Y puede preguntarte, ¿crees que eso es mejor que yo? Dios puede preguntarte, ¿crees que las cosas que estás viviendo las vas a vivir mejor lejos de mí? ¿Crees que el mundo, la situación y la manera, el estilo de vida que tú estás viviendo puede satisfacerte y darte lo que yo no puedo darte? Es como si Dios nos preguntara eso. Déjame decirte, Dios no quiere tener nada que ver con una forma mundana de abordar la vida. Déjame decirte esto último. Cuando tú te enfrentes con una crisis, con alguna dificultad, y quieras tener la presencia de Dios allí, que Dios cumpla su palabra de decir que va a estar contigo, no lo va a hacer si tú estás viviendo de esta manera. Dios no va a cumplir su promesa de estar contigo si tu estilo de vida es mundano. A veces queremos tener lo mejor de Dios y lo mejor del mundo. Pero eso no puede ser, no puede coexistir. Yo te pido que si tu estilo de vida es este, lo dejes de un lado, deséchalo. Y así cuando tengas alguna dificultad, podrás gozar de la presencia de Dios y de su promesa de estar contigo. Seguro que Él lo va a cumplir y te va a ayudar. Déjame decirte en tercer lugar, Dios no solo no está con los orgullosos y no solo no está con los mundanos, Dios tampoco está con aquellos que son rebeldes. Dios tampoco está con los rebeldes. ¿Has pensado que Dios se exaspera? Tú te exasperas por las cosas. Cuando algo sucede y que no está de acuerdo con lo que tú piensas, con lo que tú consideras, y le has dicho a la persona o a tus hijos o a tu esposa o a tu esposo, le has dicho, oye, mira, quiero que las cosas sean así. O lo has dicho en tu trabajo y alguien no lo hace como tú piensas o como tú consideras, ¿qué sucede? Te exasperas, te llegas a molestar. ¿No es así? Ah, ¿por qué tengo que estar soportando esto? ¿Por qué no me hacen caso? Pero sabes, Dios también llega a exasperarse. Quiero mostrártelo. En Isaías 1, los versículos 5 y 15, mis hermanos, nos dice de la siguiente manera: ¿para qué insistir en la rebelión? ¿Por qué insisten? Es como cuando tú le dices eso, no hagas esto, le dices a tu hijo y tu hijo lo sigue haciendo. Y le dices, ¿por qué estás insistiendo en hacer esto que te digo que no lo hagas? Es lo mismo como si Dios nos estuviera diciendo, ¿por qué insistes en rebelarte? ¿Por qué insistes en hacerlo? Cuando levantan sus manos para orar, yo aparto de ustedes mis ojos. Y aunque estén mucho tiempo orando, aunque multipliquen sus oraciones, yo no los voy a escuchar. No lo voy a hacer. La verdad, mis hermanos, es como si Dios nos estuviera diciendo, no puedo tolerar esa actitud que tú tienes. No puedo tolerar ese corazón que tú tienes rebelde. Dios intenta, mis hermanos, mostrarnos en estos pasajes que a veces somos necios y testarudos y a veces pecamos de rebeldes, porque Dios ve nuestro corazón, que no queremos hacer su voluntad e insistimos en hacer aquellas cosas que a Él no le agradan. Pensamos, algún día le haré caso a Dios, algún día lo escucharé, algún día haré las cosas de Dios. Pues sabes, cuando venga una dificultad a tu vida o una crisis y te pongas a orar, Dios, que sabe lo que hay en tu corazón, por mucho que ores, dice el pasaje, no te voy a escuchar, no lo voy a hacer,
No te voy a escuchar a ti, porque has sido rebelde y has insistido en ese estilo de vida. No te voy a escuchar. Las promesas de Dios de estar con nosotros en cualquier circunstancia, mis hermanos, se pueden cumplir, pero tú tienes que quitar esto de tu vida. Tienes que examinarte a ti mismo, si eres rebelde o no. Tienes que hacerlo. Déjame decirte en cuarto lugar, Dios no está con quién, otro tipo de persona. Dios no está con los que viven en pecado, con los que han dado cabida al pecado en su vida. Es cierto, tú y yo no somos perfectos. No lo somos, mis hermanos. Dice Santiago 3:2. Allí, mis hermanos, la Biblia en Santiago 3:2, que todos nosotros ofendemos muchas veces. Fallamos. Tú y yo fallamos. Pero no se trata de la falla y el error que tú y yo podemos tener, sino se trata, mis hermanos, de la negativa a reconocer ese error y esa falla. Cuando tú y yo fallamos y tenemos pecado en nuestras vidas, lo que tú y yo tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios. Ninguno de nosotros es perfecto, pero sí podemos ser personas perdonadas. Eso es lo que podemos ser. Fallamos, ofendemos. Pero lo que se trata, mis hermanos, es que si fallas, si ofendes, si te has apartado de la marca de Dios y de lo que Dios está pidiéndote, es entonces que tú debes confesar tu pecado. Aquellos que se niegan a confesar su pecado es precisamente esto. Es a lo que me estoy refiriendo. No quiero decir que tú y yo no somos pecadores, lo somos. Somos pecadores. Pero en el momento en que Dios te redarguya, te convenza sin lugar a dudas de que tienes algún pecado, algún error, confiésalo a Dios. Confiésalo. No te quedes así. Confiesa tu pecado a Dios. Si no lo confiesas, déjame decirte, Dios no te va a escuchar. Eso es lo que dice el Salmo 66:18. Aquellos que dicen, si en mi corazón, dice el pasaje, hubiera yo abrigado maldad, me doy cuenta de ello, pero no lo confieso. No busco a Dios para pedir su perdón. Dice el pasaje, el Señor no me habría escuchado. Sí, pues, mis hermanos, Dios está con las personas. Dios está con sus hijos, pero tú y yo tenemos que cumplir las condiciones. Y debemos darnos cuenta, Dios no está, en primer lugar, con los orgullosos. En segundo lugar, mis hermanos, Dios no está con los mundanos, ni con los rebeldes, ni con aquellos que se niegan a confesar su pecado. En contraste, mis hermanos, Dios está con sus hijos. Dios está con sus hijos. Si tú cumples las condiciones anteriores, déjame animarte, y con esto quiero terminar, déjame animarte para decirte que Dios está contigo en las circunstancias de vida que tú tengas. Como tú estés viviendo, puedes tener la presencia maravillosa y el poder maravilloso de Dios aquí contigo. Tú puedes tener esto. Dios está con los suyos. Y déjenme decirles, mis hermanos, yo quiero que abriguen en sus corazones estos versículos que les voy a dar. El primero de ellos es Hebreos 13:5. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Dice este pasaje, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Hay dos cosas aquí que son maravillosas. Dos cosas, mis hermanos. Dice, el Señor lo ha dicho, sí, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. ¿Qué significa esto? Lo que significa es esto. Nunca te dejaré, quiere decir, siempre estará conmigo. Eso es lo que significa. Nunca te voy a dejar, nunca te dejaré, quiere decir, siempre estará conmigo. En mis circunstancias de vida, en mis peores momentos, Dios va a estar conmigo. Por otro lado, mis hermanos, la segunda parte, dice, nunca te dejaré, quiere decir esto, pero nunca te desampararé,
quiere decir siempre actuará en mi favor, derramando su gracia en mi vida. Dios está prometiendo en este versículo, Hebreos 13:5, dos cosas maravillosas, preciosas y grandísimas promesas. Siempre, Señor, vas a estar conmigo y siempre vas a actuar en mi favor con tu maravilloso poder. Tu gracia será derramada en mi vida. Esto es lo que quiere decir este versículo. ¿No te anima? Déjame decirte, puedes estar viviendo alguna circunstancia, la que sea, pero debes entender esto, que si eres un hijo de Dios y estás cumpliendo sus condiciones, es decir, no estás viviendo como hace rato comenté, tú puedes beneficiarte de las promesas de Dios a tu vida. Y estas son maravillosas. Lo que está diciendo, voy a estar contigo y además voy a derramar mi gracia en tu favor. Actuaré en tu favor. Ahora, sabemos que Dios está con nosotros, mis hermanos, por varias razones. Por varias razones. Dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar por varias razones. Va a demostrar su favor en nuestras vidas por varias razones. En primer lugar, porque entregó a su Hijo por nosotros. Dios va a estar con nosotros y va a derramar su gracia en nuestras circunstancias difíciles porque entregó a su Hijo, al Señor Jesucristo, lo entregó por nosotros. Dice la Escritura, ¿qué pues diremos a esto? Dice Romanos 8, 31 y 32. ¿Ya se lo aprendieron, mis hermanos? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Qué quiere decir la palabra escatimar? El que no negó, el que no regateó, no puso excusas ni pretextos para dar a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Fíjate bien la grandiosa promesa que hay allí. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si nos ha dado lo más valioso que es Cristo Jesús, si nos ha dado lo más precioso que es el Señor Jesucristo, ¿cómo no nos ha de dar también todo lo demás? Nos ha dado a Cristo, ten por seguro que nos va a dar todo lo demás también. Por eso podemos estar tranquilos y confiados, mis hermanos. Estamos seguros que estará con nosotros y derramará su gracia. En primer lugar, porque nos ha dado a su Hijo. Eso es lo primero. Y si nos lo ha dado, nos va a dar todo lo demás. Segundo lugar, mis hermanos, segundo lugar, sabemos que está con nosotros porque nos defiende. Anótalo, por favor. Nos defiende. Siguiendo con este pasaje de Romanos 8, 33 y 34, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Saben, mis hermanos, al maligno? El maligno tiene varios nombres. Y uno de sus nombres es Satanás. ¿Qué quiere decir? El que acusa. El que acusa. Es como cuando yo hago cosas que son indebidas o tú las haces. Es como si el maligno estuviera al lado de Dios, Satanás, y le dijera, mira, y tú enviaste a tu hijo por él. Y tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por esa persona que dice ser creyente, que dice ser seguidor de Cristo, y mira cómo se porta. Dice el libro de Job, mis hermanos, que en cierta ocasión Dios estaba allí y vinieron a darle cuentas a Dios. Y entre ellos vino el maligno y le dijo Dios, ¿no has visto a mi siervo Job? Qué bien se porta, ¿no lo has visto? Y el maligno empezó a actuar como el acusador. Bueno, se porta así porque tú lo bendices. Y entonces Dios permitió que el maligno le tocara. Pero lo que está diciendo el pasaje, ¿quién va a acusar? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Aquellos por los cuales el Señor Jesucristo dio su vida. Aquellos que están escogidos desde antes de la fundación del mundo. Predestinados, dice la Escritura. ¿Quién los va a acusar? Dice,
Dios es el que justifica. El que dice, mira, si es pecador, pero como si no hubiera pecado, porque la sangre de Cristo Jesús lo ha limpiado de todo pecado. ¿Quién es el que va a condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, dice el pasaje, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Antes de que tú ores incluso a Dios, antes de que eleves tu oración en un problema, una circunstancia difícil, ten por seguro que Jesucristo ya ha estado orando por ti. El Señor Jesús ya ha estado intercediendo por ti. El pasaje dice, es el que está intercediendo por nosotros. ¿Cuál es el ministerio actual del Señor Jesús? Orar por ti, por mí, interceder por nosotros. Y a veces no oras tú por tu circunstancia, no oras por tu problema, pero ten por seguro que Jesús está orando por ti. Cuando el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro, todos me van a abandonar en esta noche. Y Pedro dijo, no, Señor, yo no lo voy a hacer. Y el Señor Jesús le dijo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Antes de que el gallo cante 2 veces. Lo vas a hacer, pero no tengas miedo. Yo he estado orando por ti. Y es lo mismo que hace el Señor Jesús por ti y por mí. Intercede, nos ayuda. Qué grato es saber, mis hermanos, que el Señor Jesús está orando por ti y por mí. Tú te alegras, yo también, cuando sabemos que otras personas están orando por nosotros y lo agradecemos. Pero gracias al Señor, gracias porque Jesús mismo intercede por nosotros, por ti, por mí, en nuestras circunstancias más difíciles de nuestras vidas. Él está intercediendo por nosotros. Es una maravillosa promesa. Podemos estar seguros, mis hermanos, de la presencia de Dios y de su gracia en nuestras vidas, porque Él nos defiende. Finalmente, en tercer lugar, mis hermanos, sabemos que está con nosotros porque nos ama. Nos ama. Siguiendo con Romanos 8, mis hermanos, los últimos versículos incluso son para aprenderlos esta semana. Estos versículos dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Nos va a separar los problemas, tribulación? ¿Eso se refiere? ¿O nos va a separar la angustia, la preocupación? ¿O nos va a separar la persecución? ¿O las circunstancias más difíciles? ¿Estoy hambriento? ¿O desnudo? ¿O en peligro de muerte? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en estas circunstancias de vida se está refiriendo. En todas estas cosas, en cualquier circunstancia por la cual pasemos, aún en peligro de muerte, se está refiriendo a estas circunstancias que hemos visto en estos versículos. Tribulación, angustia, persecución, a estas situaciones se está refiriendo. En todas estas circunstancias somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Por eso dice el apóstol Pablo. ¿Podemos leerlo, mis hermanos? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Por eso podemos estar seguros, mis hermanos, que si cumplimos las condiciones de Dios y tenemos alguna situación difícil, podemos estar seguros de que Dios va a estar presente allí con nosotros. Y Dios va a derramar su gracia en nuestras vidas por una razón, porque nos ama. Porque realmente el Señor nos ama, mis hermanos.
Dios está con nosotros y nos ama. Dios hace así con nosotros. Déjenme concluir, mis hermanos. Juan Wesley, él fue un hombre de Dios, mis hermanos, que a través de él se hizo un gran derramamiento del Espíritu Santo y una gran avidez por entender la palabra de Dios en el tiempo que él vivía. Él estuvo orando, mis hermanos, en la universidad donde él asistía, estuvo orando con otras 4 personas durante varios días. Y a raíz de esto se hizo un gran avivamiento en Inglaterra de su tiempo. Este avivamiento, mis hermanos, comenzó a alcanzar las ciudades y luego traspasó el océano, llegó a Europa y también a Estados Unidos. Un gran avivamiento, producto de la oración. Este hombre, mis hermanos, que fue muy utilizado por Dios, Juan Wesley, decía, mis hermanos, en el hecho de su muerte. Anteriormente, mis hermanos, o años atrás, cuando una persona iba a fallecer, estaba rodeada de todas las personas. Sabían que iba a fallecer y iban allí para ver cómo fallecía. Lo último. Y las últimas palabras de Juan Wesley, mis hermanos, las últimas palabras que Juan Wesley dijo fueron las siguientes. El Señor siempre ha estado conmigo. Yo quiero decirte esto. Yo creo que tú debes decir estas mismas palabras. El Señor siempre está conmigo. El Señor está conmigo. Los israelitas, mis hermanos, que salieron de Egipto, vagaron por 40 años en el desierto. Y antes de entrar a la tierra prometida, mis hermanos, Moisés se despide de ellos y les dice, se van a enfrentar con dificultades, se van a enfrentar con problemas allá, pero deben tener en cuenta lo siguiente. Dios está con ustedes. Deuteronomio 31:6. Moisés le dice al pueblo de Israel, sean fuertes, sean valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones con las cuales van a pelear. Seguro van a pelear con ellos, pero no teman, no tengan miedo. Dios, el Señor, siempre los va a acompañar. Nunca los va a dejar, nunca los abandonará. Quizás en tu vida tú tengas que enfrentar luchas. Quizás tengas que enfrentar circunstancias difíciles, pero ten por cierto esto. Si buscas de Dios, ten por cierto que nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. El Señor va a estar contigo. Y esta es la promesa que yo quiero que tú te apropies hoy en esta mañana. Debes apropiarte de esta promesa. En mi vida el Señor siempre va a estar conmigo. Aprópiate de esta promesa, hazla tuya, repítela. Agradécele a Dios en oración. Señor, gracias por tu presencia constante conmigo. Siempre estás conmigo. Agradécele. Y también pídele a Dios que diariamente el Señor te acompañe, que esté contigo, que tú puedas sentirte abrigado, confortado, fortalecido, lleno de paz por la presencia confortadora de Dios. Aprópiate de esta promesa, hazla tuya hoy, hazla tuya. Cumple las condiciones de Dios. No seas orgulloso, no seas mundano, no seas rebelde tampoco. No te niegues a confesar tu pecado. Y si haces eso, déjame decirte que puedes ir confiadamente a tomar la promesa de Dios. Y Señor, tú has dicho en tu palabra esto, no te voy a abandonar, no te voy a dejar. Señor, cumple esta tu promesa en mi vida. Lo que yo te pregunto es si vas a hacer esto. ¿Te vas a apropiar de esta promesa de Dios para que puedas vivir en paz, lleno de esperanza y con regocijo? ¿Vas a apropiarte de la promesa de Dios que puede satisfacer todas tus necesidades? Señor, no me vas a dejar. Señor, no me vas a abandonar. ¿Te apropiarás de esta promesa? ¿Lo vas a hacer?
¿De verdad lo harás? Yo espero que sí lo hagas. Y quiero ayudarte en esto. Yo escribí allí una oración en tu boletín. Escribí una oración. Déjame leértela. ¿Quieres hacerla hoy? Hazla. ¿O quieres hacerla mañana? Haz esta oración. Puedes leerla o puedes hacerla con tus propias palabras. No importa. Pero te invito a que lo hagas para que puedas disfrutar de la presencia de Dios. Dice así: Padre, necesito renovar en mi mente la confianza y la fe en ti. Te ruego que me ayudes a apropiarme de tu promesa de que nunca me dejarás ni me desampararás. Ayúdanos a hablar y a vivir sin miedo, porque somos conscientes de estar en tu presencia. Señor, tú estás conmigo. Oras por mí. No estoy solo, así que no temeré. Tu promesa permanece expresada una y otra vez en tu palabra y has satisfecho a tus hijos durante miles de años. Tú estás conmigo. Guardaré esta verdad en mi corazón ahora mismo. Que tu promesa me fortalezca y sustente hoy por el poder de tu nombre. Amén. ¿Quieres ponerte de pie? Y al ponerte de pie, ¿quieres hacerlo en señal de que vas a apropiarte de esta promesa para tu vida? ¿De que Dios estará contigo? ¿Te apropiarás de esta promesa? Yo espero que sí. Si te quieres poner de pie, yo quiero orar por ti. Vamos a hacerlo, mis hermanos. Mi Señor y mi Dios, gracias. Gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bondad y misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu cuidado, mi Señor, que has prometido de manera constante de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias. Gracias por esta preciosa promesa de nuestro Señor Jesucristo de estar con nosotros todo el día, todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias por tu promesa constante, mi Señor. Tú eres el que ha dicho: no te abandonaré, tampoco te desampararé. Señor, hoy, en esta mañana, abrimos nuestros corazones y mentes con fe en tu palabra y confiamos lo que dice allí, mi Señor, y queremos apropiarnos de esta promesa para nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias te damos porque tú, Señor, has prometido estar con nosotros constantemente, diariamente. Gracias, Señor, porque tu presencia es con nosotros. Así fuiste con Moisés, con tu pueblo Israel, con David, con Salomón, con Jeremías, también con nosotros, mi Señor. Necesitamos, Señor, tu presencia constante con nosotros. Necesitamos, Señor, sentir tu abrazo. Necesitamos sentir tu consolación. Necesitamos, Señor, también tu presencia en nuestras vidas. Tu presencia confortadora en nuestros momentos de miedo o ansiedad o de preocupación. Necesitamos, Señor, recordar que tú estás con nosotros en nuestros momentos de debilidad y también en nuestros momentos en que nuestras relaciones están quebrantadas o nos sentimos tristes. Necesitamos recordar que tú estás con nosotros, Señor, cuando estamos apremiados en lo económico. Señor, tú estás con nosotros y ninguna de las cosas que nos pasan te son desconocidas. Gracias, Señor. Gracias porque tú tienes todas las cosas en tu control. Gracias, Señor, porque todo está bajo tu bendita mano y ni una cosa sucede si no es por tu voluntad. Gracias, bendito Dios. Hoy, en fe, nos apropiamos de esta promesa para nuestras vidas. Tú estás con nosotros, Señor, y no nos dejarás ni nos vas a desamparar. Gracias. Alabado seas. Gracias porque tu palabra, sé, mi Señor, que tú reconfortas. Sé que das ánimo. Sé que das esperanza con tu palabra. Gracias, Señor. Yo te pido que animes a mis hermanos. Te pido en el precioso nombre de Cristo Jesús que tú, Padre Celestial, motives a mis hermanos, los guardes en el hueco santo de tu mano
y que mi Señor, en las necesidades de mis hermanos, tú te manifiestes con tu divino poder y tu gracia eterna. Gracias. Alabado seas en Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos, el Señor les guarde. Dense un abrazo, mis hermanos, con los que tienen atrás o adelante, y que el Señor les guarde y les acompañe constantemente, mis hermanos.